Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a La de 8, un programa donde los periodistas debatimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares mañana sábado. Y tenemos vía Zoom a Eduardo Ruiz Gil. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Te saludo desde la capital de Bélgica, capital de la Unión Europea y capital del chocolate. Estoy en Bruselas esta noche. Capital del chocolate, verdaderamente, porque el chocolate belga, y no es albur, es delicioso, en verdad. Hay 500 chocolaterías en esta ciudad y 200 en el país. Increíble. Bueno, imagínate, para que veas. Una dádiva de México al mundo que México olvidó. Exactamente, porque de México salió el chocolate para el mundo, y tanto los belgas como los suizos supieron muy bien qué hacer con este regalo de los dioses. Pero bueno, Eduardo, ¿con qué titular vas a debatir esta noche? Duro contra ellos, duro contra ellos. Duro contra ellos. Fíjate, mi titular está haciendo a la par un homenaje a Juan Gabriel. Pero qué necesidad, como diría Juan Gabriel en una de sus canciones más icónicas. ¿Quieres que empecemos conmigo o empezamos contigo, como tú quieras? Empezamos contigo. Bueno, pues digo, pero qué necesidad, porque le preguntaron a Vladimir Putin si tenía la intención de hablar con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en la próxima reunión del G20, y él dijo, no, pero qué necesidad, no hay que hablar. Y entonces la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿por qué no hay que hablar? Sí hay que hablar. Se pueden detener muchas tragedias si hablan y se ponen de acuerdo, pero creo que con Vladimir Putin está muy difícil discutir. No sé qué pienses tú al respecto. A ver, no tiene mucho de qué hablar porque Joe Biden y todos los líderes del mundo occidental le van a decir, salte de Ucrania. Y él les va a decir, no me salgo de Ucrania. Y si ustedes me obligan, voy a echar bombas nucleares. Entonces, ¿para qué hablar con un loquito? Ahora, el problema es que este señor Putin tiene mucho poder y alguien tiene que hacer que entre en razón, porque si no, pues, como dicen los conocedores, could be la tercera guerra mundial, Eduardo, o estoy exagerando. Pero ¿por qué va a entrar en razón? Él ahorita tiene sus barajas. Es como tratar de hacer que entre en razón el dictador de Corea del Norte. Es como tratar de que entre en razón el dictador de Cuba o el dictador de Venezuela o el rey de Arabia Saudita. Eso no le rinden cuentas a nadie. No están acostumbrados a entrar en razón, mi querido Horacio. Eduardo, ¿tú crees que haya una tercera guerra mundial? Híjole, mira, no lo sé, no quisiera que la hubiera porque podría ser la última de todas las guerras. Porque el problema es que si Putin empieza a echar lo que llaman bombas tácticas, que son bombitas chiquitas, pues al rato alguien le va a contestar con una bomba más grande, después él con otra y él con otra, y va a ser el cuento de no acabarse hasta que nos acabemos todos. No lo sé, no tengo esa bola de cristal para poderlo ver. Ojalá prevalezca la cordura, pero Putin no es un hombre cuerdo. Putin está acostumbrado a hacer lo que él quiere y capaz de que diga le voy a tantear el agua a los camotes y le falle el cálculo y se la reviren. Ojalá que no ocurra nada, ojalá siga siendo una guerra convencional, ojalá no hubiera guerra, ¿verdad? Pero que no salga de lo convencional es lo único que yo espero. Sí, porque si se llega a reunir con Joe Biden, se tomaron la foto y a final de cuentas, como buen dictador, va a hacer lo que se le pegue la gana. Entonces de nada serviría que se reunieran. Sí. Tienes toda la razón. Es imposible hacer entrar en razón, valga la redundancia, a alguien como él. Y bueno, ¿tú qué decías? Hay que leer sus discursos. Él siente que el mundo occidental está en contra de Rusia. O sea, esa es una idea que le metió un filósofo, politólogo ruso que cree hay que regresar a las épocas del Imperio Ruso. Ni modo. Contra un fanático no se puede discutir nunca. Pero fíjate, qué terrible. No le importan las vidas, el daño al medio ambiente,
la economía, que entonces se vaya todo a la porra. Nada de eso le importa porque son de los que piensan que esta mula es mi macho y tal cual. Pero bueno, ¿tú cómo estableciste tu titular? ¿Qué decía, perdón, Eduardo? A darles duro, mira. En Washington recién concluyó una reunión en donde fueron el canciller Marcelo Ebrard, fue la secretaria de Seguridad Rosa Isela, en lo que es el entendimiento bicentenario México-Estados Unidos. Ahí se reunieron también con el secretario de Estado Anthony Blinken, con el secretario de Seguridad Interior, el señor Mayorkas, con varios funcionarios mexicanos y estadounidenses, para ver cómo están trabajando para reducir el tráfico de armas hacia México y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, está bien, tienen que trabajar para eso. México dice que tiene que hacer más para evitar que entre la droga a Estados Unidos, pero también dice que Estados Unidos tiene que hacer más para evitar que entre las armas a México. Es el cuento de nunca acabar porque lo han estado platicando y platicando desde hace no sé cuántas décadas este problema, porque la frontera hay mucho dinero y hay mucha corrupción. Sin embargo, el señor Ebrard presumió algunos logros en lo que es este entendimiento México-Estados Unidos, el bicentenario. Dice que el número de confiscaciones de fentanilo aumentó en 350%, que el decomiso de armas subió de 54 a 110 armas diarias, que hay 16 estados ya inscritos en lo que es el seguimiento de armas que están siendo legalmente transportadas de Estados Unidos a México. Después presumió Marcelo Ebrard que han agarrado a unos narcotraficantes muy importantes. No, pero además es el crimen organizado porque están organizados. Entonces, si falta alguna cabeza importante, es inmediatamente sustituida por una que estaba abajo y que quería ocupar ese puesto. Entonces, lo único que sucede es que se van multiplicando con todo esto porque no han encontrado las medidas necesarias para acabar con este problema, como tampoco con el contrabando de armas de Estados Unidos a México. Pueden presentar demandas en contra de las empresas que fabrican armas, pero pues en Estados Unidos es una costumbre, es parte de su ADN, parte de su constitución, la compra, la aportación y el uso de armas es parte de su historia. Y entonces, pues, ¿cómo se va a evitar que vengan a México si, como bien lo dices tú, hay paso libre en la frontera para que vengan armas y salgan de aquí o pasen por aquí y lleguen a Estados Unidos las drogas? Entonces, es el cuento de nunca acabar y todo esto que hacen, pues son paliativos, ¿no? Son paliativos. Tú entras a Estados Unidos, cuando tú entras por tierra a Estados Unidos, son colas que duran horas porque checan a uno por uno. Sí. Y aún así se inunda de drogas. Cuando tú vienes de Estados Unidos a México, es pásele y no revisan a nadie. ¿Cómo no van a entrar las armas y el dinero de los cárteles a México si no revisan en el primer lugar que deberían revisar, que es la garita fronteriza? Después a tantos kilómetros hay otra garita, etcétera. Pero el dinero ya entró a México. Ya después se encargan de darle la vuelta y de transportarlo. Yo no sé por qué México nunca ha querido ser tan estricto en sus fronteras norte y sur, de que cuando alguien entra, a ver, papeles, abra su coche, abra la cajuela. No, aquí es bienvenidos, amigos, pásenle con sus armas. Por favor. Yo creo que la responsabilidad de que no entren las armas a México es de México. La responsabilidad de que no entren las drogas a Estados Unidos es de Estados Unidos. Cada quien debe cuidar lo que entra a su país por la frontera. No, tienes toda la razón, porque además yo invito a la gente que no lo ha hecho, mucha gente que nos ve seguramente ha hecho cruzar la frontera en automóvil, ¿no? Y entonces sí, son largas colas y te revisan todo, y hay cámaras, te están grabando, o sea, hay hasta ciertas palabras que si tú las dices, detonan que te detengan, etcétera, ¿no?
Y el ingreso de Estados Unidos a México, te ven y te hacen pásele, pásele, pásele. Hay una especie como de semáforo, ¿no? Como el semáforo fiscal. Y bueno, sale rojo, entonces pasas perfectamente. Pero a pesar de Oye, cuando está prendido. Sí, te digo, sale rojo y te revisan, sale verde y pasas, bueno, como en los semáforos. Pero hay una cosa bien interesante, Eduardo. A pesar de, como bien lo dices tú, te revisan hasta el occipucio cuando entras a Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo es que entran con tanta facilidad las drogas? Porque se llama corrupción del primer mundo. O sea, el primer mundo tiene corrupción, pero tiene corrupción del primer mundo. Nosotros tenemos corrupción más chiquita, más del tercer mundo, pero sí es una gran diferencia la sensación de ir y de regresar. Bueno, hablando de lo que a seguridad se refiere, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está el entendimiento bicentenario. Vamos a ver si funciona, porque ya sabes, y con razón dicen, para que se baje el crimen hay que atacar las razones originales del crimen, que son la falta de oportunidades, la marginación, etcétera, etcétera. Y tiene razón, pero para que se acabe la pobreza en este país va a tardar varias generaciones, y varias generaciones de pobres, pues no va a impedir, por lo tanto, que se sumen a las filas de delincuencia muchas personas porque no tienen otra oportunidad. Ojalá cambiaran las cosas, nada me daría más gusto, pero hay que reconocerlo, este país se maladministró durante 200 años, así de fácil. Totalmente, y a final de cuentas, el que se solucionaran estos problemas a través de educación, oportunidades, mejor economía, todo eso se refleja en un tejido social mejor, porque también el tejido social que tenemos actualmente, pues, permite que todo esto ocurra y suceda de la manera en la que está pasando día a día. Y por está eso muy rasgado. Es que solucionar este problema es igual de fácil que desentrañar el misterio de la Santísima Trinidad, en verdad. Entonces, creo que la vía, como siempre hemos dicho aquí, es legalizar todas las drogas, las que existen y las que van a inventar. Y quizás en Estados Unidos también. También. Y quizás eso tampoco es una solución, porque los que saben a veces dicen, bueno, pues esa gente que se dedica al narcotráfico se iría a otras industrias delictivas que también les dejarían mucho dinero, como puede ser la trata y cosas peores, ¿no? En fin, mira, yo sí creo en la legalización de las drogas en ambos lados de la frontera. Por lo menos les quitas una fuente importantísima de ingresos, porque los demás negocios van a también exigir mucha especialidad y son con su propia complejidad. Se las tienes que ser difícil, no fácil. Totalmente. Bueno, pues, ¿te parece bien que declaremos un empate? Sí, ¿estás de acuerdo? Muy bien. Hicimos un programa transatlántico, Eduardo. Eduardo de Europa, yo en el continente americano, y los dos nos despedimos y les damos las gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de La de 8. Eduardo, gracias. Gracias, Horacio. Hasta luego todos. Gracias a ustedes. Adiós.